7 de la tarde, 23 de septiembre de 2020. USP Terre Haute, Indiana, a tan solo unas horas de la cámara. Christopher Villalba estaba sentado en su litera, inmóvil. Respiraba con dificultad. Su mente repasaba los últimos hilos de esperanza, que ahora se desvanecían rápidamente. A esta misma hora, al día siguiente, estaría muerto. Su vida terminaría por inyección letal. Él lo sabía. Todos lo sabían. Pero mientras las últimas horas se deslizaban, una pregunta quedaba suspendida en silencio. ¿Habría sido diferente el resultado si él hubiera sido blanco? Sus abogados lo mencionaron una y otra vez, argumentando que la raza jugó un papel decisivo tanto en su juicio como en su sentencia. Que el jurado que lo condenó solo tenía un jurado afroamericano entre 12. Que los otros acusados, blancos e igualmente implicados, recibieron clemencia, cadenas perpetuas, acuerdos, cargos menores, no la Camila. Christopher no negó lo que hizo, no huyó de los hechos, pero por lo que luchó su equipo legal, por lo que gritaban los manifestantes fuera del penal, era por otra cosa: proporcionalidad, equidad, justicia con los ojos bien abiertos. Pero el Estado nunca parpadeó. Los tribunales rechazaron los argumentos de disparidad racial, llamándolos débiles, irrelevantes. Dictaminaron que las acciones de Villalba habían sido demasiado brutales, demasiado calculadas. El acto, dijeron, merecía el castigo máximo, y ahora no habría clemencia, ni suspensión, ni indulto de último minuto. No quedaba nada por presentar, ningún juez al que rogarle, solo el tiempo, reduciéndose a horas, luego a minutos, luego a segundos. Entonces, ¿cómo se legó a esto? ¿Qué había hecho Christopher Villalba para que todo el peso del sistema federal cayera sobre él? ¿Qué ocurrió aquel día en Texas que hizo que los tribunales se volvieran fríos ante su historia, sordos a sus súplicas? Para entenderlo, hay que retroceder, no solo al juicio, no solo al crimen, sino a quién era Christopher Villalba y que lo llevó hasta aquí. Hasta el principio. Nació el 10 de mayo de 1980, Killeen, Texas. Christopher Andre Villalba llegó al mundo ya dividido. Su madre era blanca, su padre afroamericano, un soldado de Trinidad alistado en el ejército. Se habían conocido en la base de Fort Benning, Georgia, dos jóvenes reclutas de la Fuerza Aérea tratando de dejar atrás su pasado. Pero el matrimonio no duró. No estaba hecho para durar. El padre de Christopher, según se informó, abusaba tanto de su esposa como de su hijo, y pronto desapareció de sus vidas. Un consejo de guerra rondaba en el trasfondo, nunca del todo aclarado. La madre de Villalba lo crió sola, aislada, apartada. Su propia familia, una línea de tradicionalistas militares estrictos, la de Sheredo en cuanto cruzó la línea del color. Nunca le perdonaron haberse casado con un hombre negro. Nunca aceptaron a su hijo. Ese rechazo no se quedó tras puertas cerradas. Se filtró en todo, en cómo crió a Christopher, en las parejas que más tarde trajo al hogar. La mayoría blancos, todos agresivos. Ninguno quería al niño cerca. Creció confundido, sin pertenecer del todo a ningún lado. No lo suficientemente blanco para un mundo, no lo suficientemente negro para el otro. En la escuela comenzaron los problemas. Disruptivo, sí. Rebelde a menudo. Pero no violento, no en ese entonces. Los maestros lo recordaban como agudo, con potencial. Los amigos decían que era gracioso, incluso carismático. Pero algo más oscuro se estaba formando en silencio. Algo vacío. No tenía ancla, no tenía figura paterna. No conocía amor sin rechazo ni golpes. Con el tiempo, ese tipo de vacío se vuelve hacia adentro. Y lo que comenzó como un niño herido se convertiría, un día, en un joven capaz de algo brutal, algo irreversible. El crimen aún no había ocurrido, pero sus raíces ya estaban creciendo. En silencio, con paciencia. Y nadie lo veía. 21 de junio de 1999. Fort Hood, Texas. Una tarde de verano como cualquier otra. Hasta que dejó de serlo. Todd y Stacia Bagley, de solo 26 y 28 años, estaban en la ciudad para un evento religioso. Eran ministros juveniles de Iowa. Creían en el servicio, en la bondad. Probablemente por eso no dudaron cuando 5 adolescentes se les acercaron en una gasolinera pidiéndoles un aventón. Era el tipo de favor que los Bagley solían conceder. Pero esta vez era diferente. Lo que no sabían era que no se trataba de una coincidencia. Era una trampa. Christopher Villalba, de 19 años, y sus 4 cómplices menores, Brandon Bernard, Terry Brown, Christopher Lewis y Tony Sparks, habían pasado el día tramando algo. Todos eran parte de un pequeño grupo llamado los 212 Piru Bloods. Habían decidido robar a alguien, a quien fuera,
Los Bagley simplemente fueron los que se detuvieron. Momentos después de subir al vehículo, todo cambió. Los planes han cambiado, les dijo Villalba fríamente, mostrando un arma. Obligó a la pareja a meterse en la cajuela a punta de pistola. Y allí permanecieron, durante horas. Desde ese espacio oscuro y sofocante, Todd y Stacy Bagley suplicaban por misericordia. Oraban, cantaban himnos. Se dirigían a sus captores no con odio, sino con compasión. Les rogaban que aceptaran a Jesús, que se detuvieran antes de que fuera demasiado tarde. Pero Villalba y los demás no se detuvieron. En su lugar, usaron la tarjeta bancaria de los Bagley, vaciaron su cuenta, les quitaron las alianzas, las joyas. Mientras tanto, la pareja seguía rogando, atrapados, aún con vida, en el maletero de su propio coche. Más tarde ese mismo día, el grupo condujo hasta una zona remota cerca del lago Belton, un lugar lo suficientemente apartado para lo que habían planeado. Villalba ordenó a los demás que rociaran el interior del coche con líquido inflamable. Los Bagley seguían cantando. Cristo me ama. Ese fue el último himno que cantarían. Luego, con un pasamontañas puesto, Villalba abrió el maletero, levantó el arma y apretó el gatillo. Primero Todd, luego Stacy. 2 disparos a la cabeza. Fríos, calculados, finales. Pero no terminó allí. Brandon Bernard dio un paso al frente con un fósforo. El coche, los cuerpos, todo, ardió en llamas. Cuando los bomberos llegaron a los restos humeantes, no tenían idea de lo que estaban a punto de encontrar. Sacaron los cuerpos de los Bagley del asiento trasero, carbonizados, irreconocibles. Más tarde, una autopsia confirmó el horror. Todd Bagley murió instantáneamente por el disparo. Pero Stacy, eso fue más difícil de saber. El disparo fue fatal, pero había hollín en sus pulmones, lo que significaba una sola cosa: aún estaba respirando cuando comenzó el incendio. Murió quemada viva. Ese detalle, el hollín en sus pulmones, atormentaría la sala del tribunal más adelante. Los arrestos no tardaron. En cuestión de días, la ley alcanzó a los 5 adolescentes. Todo el peso del sistema de justicia federal estaba a punto de caer sobre ellos. Y Christopher Villalba, el mayor, el líder, sería el primero en enfrentarlo. USP Terre Haute, Indiana, 24 de septiembre de 2020, 8 a.m. La celda estaba en silencio. Christopher Villalba se sentaba solo, con el aire estéril del pabellón pesando sobre él como una carga. Exhaló una larga y pesada respiración, no de paz, no de rendición, sino de inevitabilidad. Sabía que día era hoy, su último día. Ya no habría más mociones, ni más apelaciones, ni súplicas de último minuto. Todo había seguido su curso. Y aún así, en lo más profundo, oraba. Rápido, en silencio, casi sin aliento. No para escapar, sino por misericordia. Villalba había encontrado a Cristo tras esos muros. Y eso era lo único a lo que se aferraba ahora. Lo único que le quedaba. Recordaba el juicio. Todo era un borrón. Los rostros blancos del jurado. 11 jurados blancos, uno afroamericano. Recordaba cómo sus abogados pelearon con fuerza. Cómo dijeron que el juicio estuvo manipulado desde el principio. Que la raza había inclinado la balanza. Que si él hubiera sido blanco, no estaría allí, no así. Pero nada de eso importaba ya. Los tribunales no escucharon. Nunca lo hicieron. Después de la condena vinieron las apelaciones. Tantas que empezaron a mezclarse unas con otras, una tras otra, como golpes lanzados bajo el agua. No daban en ningún blanco. No llevaban a ningún lugar. Y ahora era demasiado tarde. El juicio había terminado más de 20 años atrás. El 13 de junio del 2000, Villalba y su coacusado Brandon Bernard, de solo 18 años al momento del crimen, fueron condenados por un jurado federal en el Distrito Oeste de Texas. Cargos de asesinato en primer grado, secuestro de vehículo que resultó en la pérdida de vidas. El veredicto conllevaba una sola sentencia: ejecución por inyección letal. Como los asesinatos ocurrieron en propiedad federal, dentro de la base militar de Fort Hood, el estado de Texas no procesó el caso. Lo hizo el gobierno de los Estados Unidos. Y eso selló su destino, sin libertad condicional, sin indulgencia, sin segundas oportunidades. El resto de la pandilla no recibió el mismo castigo. Eran más jóvenes, menores de edad en ese momento, y el sistema les dio una salida. Terry Terrell Brown y Christopher Michael Lewis, ambos de 17 años cuando participaron en el crimen, se declararon culpables de cargos en segundo grado. Cada uno fue sentenciado a 248 meses, poco más de 20 años. Ambos se convirtieron en testigos del gobierno contra Villalba y Bernard. Lewis recuperó su libertad en 2017. Brown lo hizo en 2020.
Tony Sparks, el más joven del grupo, apenas 16, recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pero eso cambió casi 2 décadas después. En 2018, su sentencia fue reducida a 35 años, incluyendo el tiempo ya cumplido. Si nada cambia, saldrá en libertad en abril de 2030. Y luego estaba Gregory Hardin Lynch. Tenía solo 15 años cuando proporcionó las armas utilizadas para quitarles la vida a los Bagley. Recibió 5 años, nada más. Pero para Villalba, no hubo reducción, ni perdón, ni salida. 21 años después del crimen, el Estado venía a cobrar, y en solo unas horas lo haría. Pero Christopher Villalba no era de los que se iban en silencio, no sin luchar. Encerrado en su celda en el corredor federal de la muerte, envió apelación tras apelación, tratando de recuperar un futuro que ya le había sido arrebatado. Entre 2002 y 2018, presentó peticiones sin descanso, mociones, impugnaciones, reclamos constitucionales, pero todas las puertas se cerraron. Una tras otra, los tribunales no se movieron. Durante buena parte de ese tiempo, las sentencias de muerte a nivel federal se habían detenido por completo. Había una especie de moratoria, no oficialmente, pero sí en la práctica. Nadie había recibido la máxima pena federal desde 2003, cuando se ejecutó la condena de un veterano de la Guerra del Golfo en Arkansas. Esa pausa le dio a Villalba tiempo, pero no libertad, ni esperanza. Pasó esos años entre rejas documentando su vida en fragmentos, principalmente en cartas y llamadas telefónicas a su madre. En esas conversaciones silenciosas le ofrecía un vistazo a la vida en el corredor de la muerte, el silencio, las rutinas, los hombres. Algunos de esos nombres quedarían marcados en la infamia de la historia estadounidense. Cuando Villalba legó por primera vez a USP Terre Haute, uno de los primeros reclusos con los que se cruzó fue Timothy McVeigh, el autor del atentado de Oklahoma City. Sus conversaciones ocurrían a través de las ventanas del bloque de celdas, palabras intercambiadas entre muros y condenas sin futuro. Años más tarde, en los últimos meses antes de su propia ejecución, Villalba fue testigo de cómo otros partían antes que él. Le hablaba a su madre sobre Lesmond Mitchell, el único indígena americano en el corredor. Mitchell no habló con nadie en su última semana, simplemente se quedó en silencio distante como si ya se hubiera ido antes de que el Estado lo tocara. Luego estaba Keith Nelson, hablador, nervioso. En sus últimos 2 días, no dejaba de hablar. Pero cuando llegó el momento, cuando la Camila lo llamó, vomitó, su cuerpo rechazando lo inevitable. Su consejo final para Villalba fue frío, directo. Pon tus cosas en orden, esto llega rápido. Y así fue. El 29 de febrero de 2016, se esfumó la última esperanza legal de Villalba. Su apelación final fue rechazada. Aún así, seguía esperando, porque incluso entonces, las ejecuciones federales no se habían reanudado. El tiempo pasaba, pero la Camila no llegaba. Todo cambió en julio de 2020. Si aún estás con nosotros, considera suscribirte para más historias como esta. El fiscal general William Barr anunció que el gobierno federal reanudaría oficialmente las ejecuciones. Se publicó una lista de nombres, entre ellos, William Emmett LeCroy Jr., programado para el 22 de septiembre. Y 2 días después, el 24 de septiembre, Christopher Andre Villalba. Su hora había llegado, y la historia ya lo había registrado. Sería el primer hombre negro ejecutado por el gobierno federal desde la reapertura de la Cámara de Ejecución. Ya no habría más pausas, ni más clemencia. Cuando la ejecución final de Christopher Villalba se acercaba, el ritmo de las ejecuciones federales se había transformado en algo completamente diferente. Sin precedentes, lo llamaron algunos. El Departamento de Justicia, bajo el mando del fiscal general William Barr, avanzaba con una velocidad alarmante. No se había visto algo así en décadas, y la reacción pública comenzaba a intensificarse. El nombre de Villalba no era solo uno más en la lista. Su ejecución tocó una fibra sensible. Era negro. Sus víctimas, Todd y Stacy Bagley, ministros juveniles blancos de Iowa. Y el momento no podía haber sido más delicado. El país aún estaba sacudido por las muertes de George Floyd y Breonna Taylor, vidas arrebatadas por la policía solo unos meses antes. En un tiempo de fuerte tensión racial en todo Estados Unidos, el caso de Villalba atrajo una nueva ola de escrutinio. Grupos de derechos civiles, defensores contra la pena de muerte y organizaciones legales de vigilancia se enfocaron intensamente en el caso. Señalaron lo que describieron como un evidente desequilibrio racial. Un jurado federal de 12 personas decidió el destino de Villalba.
11 de ellos eran blancos. Solo uno era afroamericano. Ese detalle resonó fuertemente en titulares y documentos judiciales. Un informe del Death Penalty Information Center reveló el panorama más amplio. Los afroamericanos estaban desproporcionadamente sobrerepresentados en los sistemas estatales y federales, enfrentando las sentencias más severas. Y tal vez aún más inquietante, los acusados negros que habían acabado con la vida de víctimas blancas tenían estadísticamente muchas más probabilidades de recibir una sentencia de muerte que los acusados blancos que acababan con la vida de víctimas negras. Esa era la sombra que colgaba sobre el caso de Villalba. Su equipo de defensa hizo un último intento desesperado. Presentaron apelaciones ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito y la Corte Suprema de los Estados Unidos. Alegaron que el juicio original le había fallado, que los jurados nunca escucharon sobre su infancia traumática, su identidad racial fracturada, o las lesiones cerebrales y el trastorno bipolar no tratado que tal vez afectaban su pensamiento en el momento del crimen. Había ciencia que respaldaba ese argumento. Sus abogados presentaron investigaciones neurológicas señalando que el cerebro de un joven de 19 años aún no está completamente desarrollado, especialmente las áreas responsables del control de impulsos y la comprensión de las consecuencias a largo plazo. En su opinión, Villalba nunca tuvo una oportunidad justa. Y un detalle en esos documentos resultaba especialmente amargo. El abogado defensor de Villalba, allá por el año 2000, al parecer estaba buscando una designación judicial por parte de la misma oficina que lo estaba procesando. Un posible conflicto de interés, alegaron sus actuales representantes. Una traición que nunca fue reconocida. Pero nada de eso importó. El Quinto Circuito dijo no. La Corte Suprema dijo no. Sin suspensión, sin audiencia, sin clemencia, Christopher Andre Villalba enfrentaría la Camila. Ya no había vuelta atrás. 24 de septiembre de 2020. 4 p.m. USP Terre Haute, Indiana. Las horas se desvanecen rápidamente ahora. Dentro de su celda, Christopher Andre Villalba se encontraba en el tramo final del tiempo. El aire a su alrededor había cambiado. Quieto, pesado, definitivo. En una declaración en video publicada anteriormente por sus abogados, dijo las palabras que lo habían perseguido desde los 19 años. Cometí un grave error cuando era un joven perdido y le quité 2 vidas preciosas a este mundo. Todos los días deseo poder corregir ese error. Pero el sistema ya había decidido. El ajuste de cuentas no iba a esperar. Había encontrado a Dios tras esos muros, primero en Jesús, luego en la fe del judaísmo mesiánico. Fuera lo que eso significara para él en ese momento, le dio algo a lo que aferrarse en sus últimas horas. Paz, o algo parecido. Alrededor de las 5 p.m., los guardias llegaron para preguntarle qué quería como última comida. Su respuesta fue rápida, suave. Pizza Hut. Asintieron. Entraba dentro del presupuesto de $15. No hubo objeciones. Para las 6 p.m., la orden ya estaba dada. No habría más demoras. No habría suspensión de último minuto. Fue escoltado, con calma, hacia la cámara de color verde pálido, acostado en la camilla, brazos asegurados, tubos insertados. El ritual comenzaba. Mientras preparaban la agulla, le preguntaron si tenía unas últimas palabras. «Padre, sana sus corazones con gracia y amor», dijo Villalba. «Estoy listo, padre». Hizo una pausa. Luego agregó las palabras que había practicado una y otra vez en su mente. Un intento de paz por aquello que nunca podría deshacerse. Le pidió a Dios que consolara a las familias de Todd y Stacy Bagley. Y entonces comenzó, con unas gruesas gafas negras puestas. Villalba abrió bien los ojos. Las luces fluorescentes sobre él brillaban mientras el pentobarbital entraba en su cuerpo. Frunció el ceño. Bostezó. Giró lentamente la cabeza hacia la sala de observación, donde su madre lo miraba tras el vidrio. Era todo lo que le quedaba, y siguió mirándola. En cuestión de minutos, su cuerpo dejó de moverse. Aún amarrado a la camilla, su cabeza quedó ladeada hacia ella, su boca quedó entreabierta. Los testigos notaron manchas blancas que comenzaban a aparecer en su piel. Sus labios, brazos y nariz pasaron de un tono púrpura oscuro a un pálido inquietante. 20 minutos después, un miembro del personal entró, escuchó su pecho y se fue sin decir una palabra. Luego, por el altavoz, hora de la muerte, 6:42 p.m. Más tarde, esa hora sería corregida, 6:46. Sin explicación alguna, Christopher Andre Villalba tenía 40 años. En el silencio que siguió, su madre, Lisa Brown, envió un mensaje a la prensa. «Él me estaba mirando cuando se fue», dijo. En Iowa, el dolor era diferente. Georgia Bagley, la madre de Todd,
publicó su propia declaración poco después. No hablo de paz, hablo de justicia. Creo que cuando alguien le quita deliberadamente la vida a otro, debe enfrentar las consecuencias de sus actos. Escribió. Él tenía que pagar por haberle quitado la vida a Ramijillo. Y así, otra sentencia de muerte fue tachada de la lista. Después de su partida, el aire fuera de Uspy-Terrehaute estaba en calma, pero la tormenta no había pasado. La abogada de Villalba, Susan Otto, no habló en tecnicismos legales ni escondió sus pensamientos tras formalismos de tribunal. Habló con claridad, con firmeza, su voz, cansada pero firme. La raza de Villalba, dijo, jugó un papel en su sentencia. Uno grande. Según Associated Press, Otto señaló lo que muchos ya sospechaban. Los hombres negros representaban casi la mitad de los 56 reclusos que entonces esperaban en el corredor federal de la muerte. Una representación desproporcionada, con sentencias igualmente desproporcionadas. En el juicio de 2000, solo un jurado afroamericano se sentó entre ones blancos. El gobierno había retratado a Villalba como el líder de una pandilla negra, alguien que mató para ganar reputación en las calles. Una narrativa peligrosa. Argumentó Otto, diseñada para activar el miedo. Dijo que esa versión de Villalba simplemente no era real. Encajaba perfectamente en la narrativa de que era un delincuente negro y peligroso que quitó la vida a estas personas blancas tan queridas, dijo Otto. Y sí, ellos eran personas maravillosas. Pero el encuadre, insistió, fue racializado, codificado y cuidadosamente calculado. Y Christopher no fue al último. 2 meses después, el 10 de diciembre de 2020, su coacusado Brandon Bernard lo siguió hasta la Camila. Otra inyección letal. Otro nombre borrado de la lista federal. El caso de Bernard generó aún más indignación. Jurados, fiscales e incluso celebridades como Kim Kardashian suplicaron por clemencia. Porque Bernard no apretó el gatillo. Tenía 18 años, era un miembro de bajo nivel en una pandilla. Su rol en la muerte de Stacia Bagley era, como mínimo, confuso, y como máximo, trágico. Él roció el encendedor. Eso era cierto, pero si sus acciones causaron la muerte de Stacia Bagley, nunca se pudo probar con certeza. Aún así, la sentencia se mantuvo. Algunos se preguntaron si la raza también había influido en la condena de ambos hombres, señalando las diferencias en cómo el sistema los trató en comparación con otros casos. Un informe publicado poco después por el Death Penalty Information Center lo expuso con claridad brutal. Desde 1977, los números apenas han cambiado. 295 acusados negros recibieron la pena máxima por acabar con la vida de una víctima blanca, mientras que solo 21 acusados blancos recibieron la misma sentencia por terminar con la vida de una víctima negra. Los números contaban su propia historia. Ningún argumento en la corte podía borrarlos. El caso de Christopher Villalba no terminó en la Camila. Dejó atrás preguntas que el sistema todavía no ha podido responder del todo. Sobre la misericordia. Sobre el castigo. Sobre qué decide quién merece una segunda oportunidad y quién no.